El tema que viene es la reestructuración de deuda persona natural, regresando a la sorprendente simplicidad de las 5 del crédito, nuestro Tax Conference. Invitamos a Liliana Botero. Liliana es consultora especializada en riesgo, crédito y microfinanzas. Ha liderado la implementación de estrategias de consumo y microcrédito en varias entidades financieras del país, con modelos paramétricos y predictivos de comportamiento. Es miembro de la Junta Directiva del Banco W y también lo fue de la Junta Directiva de la Fundación WWB Colombia. Se desempeñó como vicepresidente de riesgo de América Latina y el Caribe en Acción Internacional. También trabajó en Experian y en Bancafé. Nos acompaña para desarrollar este tema también Cristian Camilo Guzmán. Actualmente se desempeña como gerente de riesgo de crédito y analítica del Banco Pichincha. Es administrador, economista, especialista en gestión y control de riesgos financieros de la Universidad de los Andes. Más de 11 años de experiencia en el liderazgo de áreas de riesgo de crédito y cobranzas en el sector financiero, solidario y buró de créditos. Es además docente del programa de riesgo financiero de ASO Riesgo y se desempeñó en el pasado en Experian y en Fincomercio. Durante los últimos años, ha estado inmerso en el desarrollo de modelos exitosos de riesgo y cobranza para FinTech, incluyendo la creación de experiencia óptima de cliente. Los saludamos entonces. Bienvenida Liliana, bienvenido Cristian. Al hablar de reconversión de deuda, somos muchos los que coincidimos en que una buena recomendación es volver a lo simple. Volver a lo simple encripta conceptos como conocimiento del cliente, inteligencia en la recolección y cruce de información, profundización analítica a través de segmentaciones en función de la capacidad de pago y de las actividades desarrolladas y, no menos importante, diligencia en el establecimiento de políticas de coyuntura. Con esta introducción, los invito a escuchar a Cristian Guzmán. Bienvenido, Cristian. Gracias Liliana, Ciclo de Riesgo y a todos los que nos acompañan. Durante estos días hemos hablado más que nunca que la tecnología, más que ser un lujo para las organizaciones y un complemento, hoy es una necesidad. Así como lo contabas Liliana, la tecnología, la digitalización y hacer fácil y simples los procesos que se nos vienen de reestructuración y modificación de deuda es para todos una necesidad. La necesidad se da con base al gran volumen de operaciones que esperamos tener en los próximos meses. Y esto es con base a estas cifras que les voy a contar. El superintendente financiero le contaba al diario La República en mayo que la cartera vencida del sector financiero iba a pasar del 4.3 hasta el 13%, podía llegar a diciembre del 2020, lo que ya significa un incremento real en la cartera, donde vemos que las modificaciones van a ser un incremento constante. Ahí es donde tenemos que estar las entidades financieras preparadas para atender todas estas solicitudes y otras cifras como por ejemplo la proyección del desempleo de acuerdo con los escenarios que proyecta Fedesarrollo, donde va un desempleo al cierre del 2020 del 16.3 hasta el 20.5 y cifras como las que comentaba Camilo en su intervención, el PIB por una recuperación en escenario en B va desde el menos 2.7 hasta el 7.90. Cuando uno ve rangos tan amplios en las proyecciones, lo que uno ve acá es una gran incertidumbre. Antes veíamos rangos en el PIB que rondaban el 2% y hoy vemos rangos de hasta el 5%. Se nota evidentemente en las proyecciones la gran incertidumbre. Este indicador que me parece bastante importante, que lo calculan nuestros amigos de Radar, donde vemos la dependencia económica. Hace un año, en promedio, las personas ocupadas sostenían a 2 personas. Al cierre de abril de 2020, esas 2 personas pasaron a ser 3 personas. Es decir, ya no solamente nos vemos los deudores se ven afectados en su capacidad de pago por la parte del ingreso, sino definitivamente los egresos de los deudores están cambiando. Hoy en promedio ya es una persona más y eso hace que cada vez se ajuste más y se vuelva más pequeña la capacidad de pago. Les quiero traer esta caricatura donde, según lo que yo veo es, inicialmente hoy estamos atendiendo el COVID, estamos analizando cifras de contagio, de muertes, pero definitivamente lo que trae detrás el COVID es una crisis económica que está a la vuelta de la esquina y la podemos ver con todos los indicadores. Y lo que les quiero dejar en esta reflexión es la importancia de prepararnos.
Aquí les traigo esta gráfica que resume lo que hoy, desde mi punto de vista, estamos haciendo las entidades financieras y hoy tenemos un león dormido. Ese león dormido se llama alivios financieros. Hemos tenido este león que está durmiendo, pero se nos va a despertar definitivamente en julio. Se viene, y lo decíamos en la conferencia anterior, ese león se va a despertar, o lo despertamos o él se despierta, y tenemos que estar preparados para ese momento. Y como tenemos que estar preparados, es por eso que nuestra sugerencia es utilizar las 5 Cs del crédito como metodología de segmentación y de redefinición de la segmentación. Definitivamente, pensar en que vamos a seguir con nuestros mismos modelos estadísticos, donde el 80% del modelo era el behavior o el comportamiento del cliente, pues eso puede cambiar. Y hoy las 5 Cs del crédito pueden ser una forma fácil de volver a resegmentar. ¿Qué son las 5 Cs? Básicamente relacionan con el carácter del cliente, que va muy relacionado con el hábito de pago que ha tenido con la entidad, la capacidad para atender, las cosas que como entidad financiera pacto con el cliente, el colateral, las garantías y el patrimonio que tiene el cliente. Principalmente hoy vamos a hablar de estas dos, la capacidad de pago y las condiciones, que son las que más se ven retadas de cara a la coyuntura y a lo que se viene en los próximos meses. Muchos hemos hablado que el carácter del cliente en su mayoría se mantiene. El cliente que venía pagando bien querrá seguirlo haciendo y su historial de pago lo respalda. Sin embargo, la fuente de pago que traía puede ser que ya no la vaya a tener o se ha visto altamente afectada. Y como lo veíamos en el indicador inicial, los gastos que tiene ese cliente son mucho mayores porque está realmente solventando personas que van quedando desempleadas. Y ahí es donde las condiciones del crédito deben cambiar. Definitivamente las 5 Cs con los que conocimos a los clientes cuando les prestamos, a partir de marzo y de todo el aislamiento preventivo, hoy ya cambiaron. Y acá les quiero dejar una reflexión, y es si estamos ocupados en los alivios pensando que en julio todo se reactiva y volverá a la normalidad, o si realmente hoy nos estamos preparando para atender la nueva situación a la que nos enfrentaremos, sabiendo que los alivios y ese león dormido que veíamos no solamente es un oxígeno para el cliente, realmente es un oxígeno para las entidades financieras para empezar a prepararnos para lo que se nos viene a partir de julio. Y cuando yo hablo de prepararnos, no es solo de mirar las proyecciones, que bien ya las hemos estudiado todas las entidades, todos hemos visto que el indicador que la curva se va a empinar, que el indicador va a subir, pero más que mirar las proyecciones, tenemos que hacer acciones para no llegar a acción. Y aquí les quiero dejar 3 grandes ámbitos que deberíamos empezar a revisar. El primero es la tecnología. La tecnología la divido en 3 partes. En los core bancarios. Los core bancarios deben adaptarse a estas nuevas estructuras de alivios o de reestructuraciones o modificaciones de deuda, y no solo en su control, sino en su acción, pensar en la aplicación masiva. Por otro, los aplicativos de cobranzas van a ser un aliado muy grande en este momento, porque van a ser los que van a atender el seguimiento de las obligaciones. Y por último, el relacionamiento con el cliente. Hablábamos en la conferencia anterior, vamos a tener que revisar con el cliente y actualizar sus datos, y con base a eso ofrecer una solución a la medida. Pero definitivamente hablar con cada deudor y en segmentos masivos va a ser bastante complejo, y es aquí donde, utilizando metodologías tradicionales como las 5 Cs, podemos traerlo con la tecnología y poder hacerlo más fácil para los clientes. Segundo gran tema que deberíamos ya estar revisando, el reclamo. Primero, ya tenemos la tecnología como un aliado, pero definitivamente las estructuras de las organizaciones en tamaño y en coordinación deben cambiar porque a cuentas grandes, que lo observábamos ahora, el 50% de la cartera del sector financiero en consumo, por ejemplo, ya está aliviada. Si a ese 50% le quito la libranza, y sobre todo libranza de sector público, puede ser, y lo hago un 100%, hoy estamos cerca del 80% de la cartera consumo diferente a libranza, ya recibió un alivio. Ahora, la pregunta es, de ese 80% que hoy recibió un alivio, ya sea porque es proactivo o el cliente mismo lo pidió, cuando lleguemos a julio, ¿qué porcentaje de esos clientes creemos que ya van a estar normales y no van a tener ninguna modificación en su deuda? Puede ser bastante bajo esa población. Y por eso, por último, debemos actualizar las políticas y los procedimientos, siendo conscientes que van a ser políticas, unas en su mayoría de coyuntura y otras estructurales. Cuando me refiero a políticas de coyuntura, es el segundo semestre debe estar amparado por unas políticas diferenciales, definitivamente políticas como las que vemos de el plazo no da, y en esta entidad durante 15 años el plazo máximo ha sido 24 meses. Pues llegó el momento de revisar esas políticas y empezar a ver cómo nos adaptamos
para lo que nos está pidiendo esta coyuntura. Y acá caigo en el tema de la segmentación definitivamente debe redefinirse. Debemos tener una conversación de poder con nuestro cliente. Quisiera uno poder conversar con todos los clientes, pero hoy por hoy en la vida es bastante difícil y acá es donde tenemos que buscar opciones, si bien masivas, también personalizadas. Y esto lo puede dar la tecnología y la analítica. Y en esta conversación de poder, que no necesariamente tiene que ser face to face, puede ser a través de canales digitales, es el momento de utilizar los chatbots que tanto hemos programado, la inteligencia artificial, acá la vamos a poner a prueba, de tal manera que sea nuestra aliada en la recolección de los datos y nos permite actualizar la capacidad de los clientes y con base a eso, si es necesario, las condiciones. Yo hice un esquema donde que quiero traerles a esta reflexión y es las variables más importantes en este diagrama. Las cajas más grandes son las más importantes y como lo vamos a ver al extremo derecho voy a dejarlas que en mi concepto, si bien son importantes, cambiaron su nivel de importancia. Primero, el sector económico definitivamente va a ser crucial acá, conocer el sector económico a profundidad, en dónde se está desempeñando ese cliente. Pero ojo, no puede ser como se desempeñaba hace 6 meses. Muchos clientes están cambiando su actividad económica y debemos actualizar el sector económico. Y la segunda variable más grande hoy por hoy, la nueva composición de los ingresos y egresos. Nuestros modelos estadísticos, como les contaba antes, pesaban bastante las variables de comportamiento. Pues hoy por hoy pueden volverse más importantes estas dos. Seguido, por ejemplo, del tamaño de la empresa, por varias encuestas que ha hecho, por ejemplo, TransUnion, observamos que los clientes que trabajan en empresas de menos de 8 empleados están expuestos a salidas de repente. Los tipos de alivios que le ofrecimos fue un alivio masivo que sacamos en el momento de la coyuntura, donde se generalizó, o es un tipo de alivio por demanda donde el cliente cuando me lo solicitó ya me mostró su afectación. Y por último, la edad, el hábito de pago y experiencia financiera. Cuando uno ve un modelo como los que hoy traemos, las variables de la derecha, hoy por hoy son las que más pesan. Mi invitación es a reinventémonos este modelo y pasemos esas variables que estaban como más importantes, como las de menos importancia y cobra relevancia a las que les presento a la izquierda. Claro, los modelos, como lo hablábamos en las anteriores conferencias, los modelos deben ir aprendiendo de cómo se desempeñe de aquí en adelante la situación. Pero un modelo de abordaje inicial de segmentación general podría ser este. Y yo le pongo, ¿por qué no?, tener 3 modelos. Primero que todo, la data debe sofisticarnos y hacer más fácil los procesos, no complicarlos y demorarlos. Que hagamos modelos de analítica, que microsegmentemos está muy bien, pero todo eso con el objetivo de hacer más fácil el ofrecimiento de los alivios y hacerlos más a la medida. Y acá les propongo 3 tipos de segmentos. Yo le llamo a los primeros clientes los inmunes. Los inmunes, ¿quiénes son? Los clientes que realmente el COVID no los tocó, antes los fortaleció. Ya lo hemos hablado, plataformas de tecnología, sector salud. Son clientes que si antes tenían un ingreso, el ingreso se les subió entre un 20 y un 50%. Son clientes que si no hiciéramos una segmentación y continuamos haciendo alivios masivos, podríamos incluso incentivarle el no pago. Con estos clientes que definitivamente no van a ser más del 20%, muy solamente de nuestras bases de datos, estos clientes existen y son clientes con quienes podemos profundizar la relación. Clientes que yo llamo sobrevivientes, que son los clientes que aún tienen su fuente de pago, pero se ha visto altamente afectada por las disminuciones. Y por último, los llamados clientes afectados, donde está el mayor reto, clientes que sus ingresos tienden a cero, donde se observa el desempleo y donde va a ser bastante complejo ofrecer algún alivio. Esta es la segmentación general que yo les propongo con base a las anteriores variables, sin perjuicio de que nosotros empecemos a aterrizar y a microsegmentar. Dentro de los inmunes definitivamente pueden haber varias ramas y con mismo comportamiento los otros dos segmentos. Es un modelo inicial de abordaje de esa redefinición de la segmentación que más adelante podemos ir refinando en la medida que vayan de manera inteligente el comportamiento y evolución de la coyuntura. Sin embargo, estos modelos son simples, es una segmentación simple, que permite dar unos alivios de una manera más rápida. Pero acá un límite, adaptarnos a la nueva capacidad de pago sí, pero debemos pensar hasta qué punto es adaptación y hasta qué punto vamos a incentivar el no pago en el cliente, hasta qué punto lo que vamos a hacer es generar deudas perpetuas donde las dos partes no ganen, donde el banco y la entidad financiera o la entidad que está financiando piense que el préstamo se va a pagar en un tiempo determinado y de fin el cliente ya lo olvidó. Entonces, aquí sí es importante
que definamos unos límites en nuestras políticas donde definitivamente tenemos que decir no. Definitivamente sí queremos adaptarnos, sí la idea es llegar a ayudar al cliente y ayudarnos mutuamente, pero hasta cierto límite. Y ayudarnos como una vez uno ya tiene esa segmentación, mi propuesta es esta reflexión y es desempolvemos algunas opciones que teníamos guardadas y ahora es momento de usarlas con nuestros clientes. Una clásica que todos hemos visto en nuestros aplicativos, los llamados gradientes. Los llamados gradientes en muchos aplicativos core bancarios están, pero durante los últimos años las deudas han sido perfectas en su constitución. Entonces tenemos un plazo fijo, una tasa fija y una cuota fija. Pues creo que acá lo que nos está obligando es a que retomemos y, como yo le llamo, desempolvemos todas esas cualidades que a veces tienen los aplicativos y las pongamos en uso para el bien común entre el cliente y la entidad. Volver a las microcuotas a veces suenan costosas en el recaudo, pero hoy por hoy tenemos la tecnología, tenemos aplicativas, tenemos medios de pago que nos pueden servir a que los clientes nos adaptemos a esta nueva capacidad y las microcuotas más que por el valor sirven para tener a ese cliente cercano, para no alejarlo de la entidad que en algunas ocasiones ya lo hemos visto en este periodo, está pasando al dar tantos periodos de gracia y tener al cliente tan lejano, puede ser que cuando vuelva en julio él ya en algunos casos lo vamos a ver, se olvidó totalmente de la deuda. Es importante tener a ese cliente cercano, lo que varios ya empezamos a hacer ampliación de plazo y por qué no pensar en la reducción de la tasa. Este es un tema álgido en las entidades porque acá tenemos una máxima, una lógica financiera y es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y acá vamos a tener mayor riesgo y menor tasa. Es un poco contrario. Pero lo que les quiero dejar para reflexionar es que si hay clientes de los llamados sobrevivientes en la segmentación que les mostraba, que han estado con nuestras entidades durante años, que nos han acompañado, que le han retornado valor a la entidad, ¿por qué no acompañarlos con una reducción de tasa que le incentive a seguir pagando a pesar de lo sobreviviente, a pesar de lo fuerte que le ha dado esta crisis? ¿Por qué no darle esa disminución de tasa? Es algo que deberíamos poner sobre la mesa en nuestras instituciones. Y finalmente pensar, por ejemplo, en periodos de gracia, incentivos y cambio de periodicidades. Hay clientes que les están pagando mensual, ahora les están pagando semanal porque dejó de ser empleado, ahora se pasó a ser independiente. Y es donde debemos ver si la periodicidad de pronto puede cuadrar o si definitivamente puede haber periodos de gracia e incentivo. Como en las anteriores charlas, acá nos toca definitivamente sacarle a creatividad, pero antes de tener esto, es importante revisar la tecnología con nuestros proveedores de software, que en muchos casos ya tienen opciones como estas y como les cuento pueden estar empolvadas y no las estamos utilizando. ¿Por qué no traerlas de nuevo a colación? Y como siempre en todas las entidades, lo que uno ya empieza a ver y es real, la liquidez no da para eso. Además, debemos colocar cartera. La máquina definitivamente no se puede parar y estoy de acuerdo. Pero definitivamente entre estas dos opciones hay una balanza y es me dedico a mantener mi cartera, a poder otorgar los alivios, las modificaciones, las reestructuraciones a que haya lugar y a mantener a ese cliente al día y llevarlo durante este periodo difícil. O me dedico a hacer nuevos desembolsos dejando de lado mis clientes que ya existen. Definitivamente, y se ha visto, ha habido un freno en la colocación en el sector financiero y a nivel general, pero esta acción definitivamente debe ir, en parte esta liquidez, debe ir a compensar alivios para que podamos definitivamente ampliar plazos y mantener a estos clientes al día. Por último, como si no fuera poco en toda esta tormenta, nuestra ley de borrón y cuenta nueva, que es una ley que definitivamente hemos criticado, lo que hace en su mayoría es desincentivar el crédito, afectar la inclusión, aumentar el costo del crédito. Hoy está en conciliación en el Congreso esta ley, ya veremos qué pasa, pero lo importante es que trae algo para todos que nos puede ayudar y es el periodo de transición. Y a esto hay que verle desde dónde le tomamos el buen viento a la ley y podemos definitivamente empezar a dar carteras que ya estaban olvidadas, carteras donde veíamos una recuperación bastante baja en los últimos meses, pues hacerle choque con este incentivo que se le da al deudor moroso para que se vuelva a reincorporar en el sistema financiero. En conclusión de esta reflexión les quiero dejar 3 tips. El primero, volver a lo simple. Las 5 Cs nos pueden aportar en esa redefinición de la segmentación. Segundo, es urgente adaptar estructuras tecnológicas, políticas y organizacionales que nos permitan estar preparados para cuando este león despierte. Y tercero, la mayoría de los deudores necesitarán un cambio en las condiciones del crédito. Definitivamente no lo dudemos.
No podemos esperar que la mayoría ya se van a arreglar en julio. No lo dudemos, la mayor parte de nuestra cartera va a requerir una actualización de las condiciones y para eso debemos estar preparados. Esto es lo que les quería contar. Muchas Qué interesante y desafiante el panorama que se nos presenta. Mil gracias, Cristian. Como gracias. complemento, quisiera contribuir este panel invitándolos a responderse a algunas preguntas simples, pero cuyas respuestas pueden ser generadoras de valor. La primera de ellas es, ¿será inminente el desarrollo de políticas de coyuntura? Indiscutiblemente sí. Piensen reevaluar temas como el carácter, relacionados con el carácter, tales como las exigibilidades en cuanto a comportamiento histórico recientes. Esos son temas que debemos replantear en nuestras políticas. La estabilidad en el trabajo, exigida en diversas políticas de crédito, la antigüedad en la actividad desarrollada, todos estos temas tienen que ser cambiadas de manera coyuntural las políticas y tal vez hay muchas entidades que no han iniciado con ello. Entonces, una invitación a hacerla. Segunda pregunta, ¿un cliente antiguo en un entorno nuevo, debo considerarlo como un cliente nuevo? A mi juicio, la respuesta es sí, desde la óptica de conocer su capacidad de pago y su nueva actividad. Es un cliente nuevo. Estoy frente a ingresos diferentes, frente a gastos diferentes. Es por esto que en general no recomiendo reestructuraciones masivas. La realidad de cada cliente hay que entenderla y construir juntos la fórmula para salir adelante. Ahora, si nos formuláramos una tercera pregunta, ¿debo establecer límites a esa ampliación de plazos de coyuntura? Desde mi óptica, sí, es fundamental para determinar en qué medida es viable la recomposición de la deuda. Algunos delineamientos a tener en cuenta. Primero, los escenarios de liquidez de la entidad. Yo no necesariamente puedo ampliar plazos a 60, 70 meses sin tener en cuenta la liquidez. Segundo, entremos a mirar el porcentaje de la cuota financiera de los clientes versus los ingresos. Sabemos que eso es una de las normas claras en materia de capacidad de pago. Si después de reestructurar la deuda yo encuentro que las cuotas del cliente representan el 80% de sus ingresos, pues tal vez llegue a la conclusión de que esa reestructuración no es viable, porque él necesita mínimo un 50% para vivir y no pues, se le puede ir el 80% de sus ingresos pagando deudas. Si aún con ampliación de plazos esa fuera la situación, la reestructuración no es viable y quizá requiera pedir nuevas fuentes de pago o cosas similares. Ahora, debo pensar también en cuál es la relación del plazo nuevo versus el plazo inicial. Si el plazo inicial era de 6 meses y veo que es necesario ampliarlo a 48 meses, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Pero si es de 12 meses y debo emplearlo a 24, entonces establezcamos también los puntos de partida y analicemos el destino del crédito. No es lo mismo ampliar pasos para temas de consumo inmediato que ampliarlos para activos fijos, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la estructuración idónea de créditos para actividades nuevas? Yo pensaría que aquí las microfinanzas nos dejan una gran lección, incluso para la banca de consumo. Hablar de montos bajos y plazos cortos, incrementales según una revisión periódica de ingresos y endeudamiento. Esa es la máxima de la industria de microfinanzas, pero tal vez no es tan clara en otras modalidades de crédito. Aquí yo aprendería de ellos. Recordemos que hoy en día un año puede ser largo plazo. Tenemos que ir poco a poco conociéndonos y en la medida en que conozcamos ese nuevo entorno del cliente, esa nueva capacidad de pago, ampliamos sus plazos. Esto puede ser un impulso a la reactivación económica de los clientes, un apoyo de liquidez fundamentalmente en los inicios. Ahora, el análisis de ingresos familiares para muchas entidades puede ser un elemento nuevo,
pero que si bien está presente en las microfinanzas, no es tan claro en el consumo. Pues hoy en día de pronto debemos retomar conceptos de esa naturaleza. Otro mensaje que quisiera dejar es, no nos aferremos a la pseudoseguridad del empleo. Tengamos presentes que el crecimiento de la tasa de desempleo, como ya nos lo mostraban, es del orden del 20%, y la composición de la remuneración cambia. Entonces, también invito a revisar políticas en materia de libranzas, entrar a prestar créditos a 80, 90 meses, 70 meses para plazos de consumo amparado, aunque tiene un empleo que hoy puede tener y mañana no, es un tema que invito a revisar y a tener presentes. Y por último, en cuanto a este complemento a la presentación de Cristian, eh, me pregunto si en ese proceso de recomposición de deuda debo incorporar educación financiera práctica y personalizada. A mi juicio, la respuesta es sí. Mensajes útiles para sus clientes pueden ser: evite el sobreendeudamiento, aprenda a identificar su capacidad de pago, enseñémosle a los clientes a decirle, mire, usted tiene que mirar cuánto representan las cuotas de su ingreso, desarrolle un presupuesto organizado y planifíquelo. Y si es del caso, aprenda, guiémoslos en la estructuración de eso. Y tengamos una mente, tengamos en mente, pues que debe tener una mentalidad responsable, evitar gastos de consumo innecesario. Con esto, la formulación de preguntas de esta índole puede ser la base de desarrollo de un código de buenas prácticas en tiempos de crisis. Y recuerden, como lo dijo en días pasado el superintendente, es importante no caer en la tentación de no pagar. Si pueden pagar, háganlo. Terminando así el complemento, quisiera preguntarle a Cristian, ya que la cereza del postre fue el tema de borrón y cuentas nuevas de las centrales de riesgo, ¿cuál es tu recomendación concreta frente al uso de la información de las centrales de riesgo? Bueno, Liliana, históricamente varias entidades han utilizado la información de las centrales de información como un repositorio y una lista negra. Allí solo vamos a consultar para decir no. Y esta es la oportunidad para que entre todos veamos que en las centrales de riesgo hay mucho más que eso. Las centrales de información tienen, por ejemplo, variables del endeudamiento que pueden ayudarnos bastante en responder rápidamente los cálculos de la capacidad de pago de los clientes. Hay temas por ejemplo, antifraude. Vemos otros temas como, por ejemplo, los datos de contacto que los buros mantienen. Y es donde debemos aprovechar esto. Yo creo que la información histórica, si bien pierde un poco de importancia, es necesaria. También es necesario saber ese cliente quién es, si es un cliente con alta o baja experiencia. Sabemos que no es la que más va a pesar, pero puede ser bastante útil. Y creo que para responder puntualmente a tu pregunta es, no podemos utilizar los buros como una lista negra. En Colombia gozamos de tener unos buros que mantienen información positiva y negativa, y la positiva puede ser cercana al 95%. Pues yo creo que es el momento de utilizar toda esta información de endeudamiento que nos ayude a entender en ciertos tipos de deudores y nos ayude a tejer la nueva capacidad de pago de este cliente. Máxime, cuando hablamos, por ejemplo, julio y segundo semestre, las modificaciones en las deudas van a empezar a actualizar bastante seguro, y es donde vamos a empezar a necesitar ver qué está haciendo el cliente con el mercado. Preguntas como, por ejemplo, si soy un cliente, si el cliente conmigo es marginal o principal, si el cliente ya se está aliviando en su capacidad de pago en el mercado, o si yo soy la primera entidad financiera, por ejemplo, a la cual me está pidiendo una modificación y extensión de su deuda. Entonces creo que no hay que echarla de menos. La información histórica hoy sigue vigente, no con la misma importancia, pero sí sigue vigente, y es importante aprovecharla y aprovechar lo que les cuento de la buena información que hoy gozan los buros y gozamos todos de los buros de crédito en Colombia. Mil gracias, totalmente de acuerdo. Por acá nos llega una pregunta. En tu presentación hablabas de la importancia de la preparación tecnológica para ser eficiente en la estructuración de los modelos. ¿Qué nos puedes ampliar al respecto?
Bueno, yo creo que esa es de las partes más importantes que ya deberíamos estar sentados hoy revisando con las áreas de tecnología. El primer consejo que yo les puedo dar es busquemos, como les contaba, qué propuestas y qué parámetros ya tienen activos hoy los core bancarios, los aplicativos de cobranza y las aplicaciones que manejan la comunicación con el cliente, las landing page, las páginas web, las redes sociales. Busquemos qué hay hoy desarrollado. Definitivamente tenemos que saber, y esto todos estamos algo muy parecido, que nos manejen por vía digital en algunos casos, no en todos los clientes, pero en una buena porción de los clientes, que nos manejen la comunicación de manera digital, de una manera ágil. Entonces, lo primero que yo les puedo sugerir es busquemos a esos proveedores a ver qué nos están ofreciendo. Muy seguramente ya se empieza a ver que las empresas de tecnología ya se vienen adaptando, los aplicativos de cobranza están desarrollando nuevos módulos, están poniendo a todos sus módulos de chatbot, y es ahí donde podemos pegarnos a algo que ya esté desarrollado para hacer algo muy ágil y fácil, que podamos tenerlo listo en julio o muy rápido si lo podemos tener este mes. Esta es la primera recomendación. Una vez ya hayamos visto esto en los core bancarios y aplicativos de cobranza, podemos proceder a definir cuáles son las ideas que tenemos nosotros desde nuestro conocimiento del negocio de nuestros clientes y el negocio de la entidad. Y de cara a eso, por ejemplo, es muy viable hacer encuestas, preguntarle a los asesores de primera línea de cobranzas qué están observando en la respuesta de sus clientes, y con base a cosas tan básicas como una lluvia de ideas, poder formar nuevas alternativas de los clientes donde se vea que hay un gana-gana entre las dos partes y puedan ser claramente puestas a disposición en los aplicativos tecnológicos. Gracias. En aras del tiempo, esperamos que esto haya sido un abrebocas de lo que es volver a lo simple y del aporte que esto nos puede dar en momentos de colocación de crédito a personas naturales en tiempos de crisis. Mil gracias a todos. A todos mil gracias y que estén muy bien y adelante con este reto que se nos viene. Un saludo. Gracias.